Existe un momento que ocurre cada noche en la vida de cada persona y que casi nadie toma en serio. No es espectacular, no produce ruido, no requiere esfuerzo físico. Es ese instante silencioso en que el cuerpo empieza a rendirse al descanso y la mente lentamente baja todas sus defensas. La lógica se afloja, el juicio crítico se suaviza. Las barreras que durante el día filtran lo que entra y lo que no entra se disuelven casi por completo. Y en ese estado vulnerable y receptivo como en ningún otro momento del día, todo lo que está presente en la mente se graba en lo más profundo, se instala, se vuelve parte del sistema operativo con el que funcionarás mañana y pasado mañana y el año que viene y durante el resto de tu vida si nadie lo interrumpe. Yo, Brian Tracy, llevo décadas estudiando los patrones mentales que separan a las personas que logran transformar su vida de las que permanecen atrapadas en el mismo ciclo año tras año. Y una de las diferencias más consistentes, más sorprendentes y menos discutidas que he encontrado no tiene que ver con la inteligencia, ni con los recursos, ni con el trabajo duro durante el día. Tiene que ver con lo que ocurre en esos minutos antes de dormir, con lo que la mente procesa, repite y consolida en las horas de sueño, con el material que el subconsciente recibe cada noche y convierte en la arquitectura invisible que sostiene o sabotea todo lo que se intenta construir durante las horas de vigilia. Lo que quiero que entiendas hoy es algo que cambia completamente la forma en que entiendes el cambio personal. La mayoría de las personas busca la transformación en el día, en las acciones, en las decisiones, en los hábitos visibles y medibles de las horas en que están despiertas. Y todo eso importa, pero hay un nivel más profundo donde ocurre la verdadera programación de quién eres. Un nivel que opera principalmente de noche, un nivel que la mayoría ignora completamente. Y mientras ese nivel no cambie, cualquier esfuerzo que hagas durante el día tendrá un techo invisible. Una resistencia que no puedes ver pero que sientes constantemente. Una fuerza que te devuelve al punto de partida cada vez que estás a punto de dar el salto. Para entender por qué los momentos previos al sueño tienen este poder extraordinario, necesitas entender algo básico sobre cómo funciona la mente. Durante las horas de vigilia, tu mente consciente está activa y en guardia. Filtra la información, evalúa, analiza, cuestiona, no acepta cualquier cosa como verdad. Tiene mecanismos de defensa que protegen las creencias existentes de ser reemplazadas demasiado fácilmente. Y eso tiene sentido evolutivo. Un sistema que cambia sus creencias fundamentales ante cualquier estímulo sería disfuncional. Pero cuando te aproximas al sueño, ese sistema de filtrado se desactiva progresivamente. La mente entra en un estado que los neurocientíficos llaman estado hipnagógico, la transición entre la vigilia y el sueño, en el que la resistencia crítica disminuye dramáticamente y la receptividad aumenta en igual proporción. En ese estado, lo que se presenta a la mente no se evalúa con el mismo rigor, se acepta con mucha mayor facilidad. Se integra en las estructuras de creencias más profundas con una eficiencia que no es posible durante el día. Y luego, durante las horas de sueño, el cerebro hace algo extraordinario. Consolida todo lo que ha procesado durante el día y en ese estado previo al sueño, las conexiones neuronales que representan pensamientos, creencias y patrones que se activaron repetidamente se fortalecen. Las que no se activaron se debilitan. El sueño es literalmente el proceso por el cual el cerebro decide qué merece quedarse y qué puede ir. Esto significa que si te vas a dormir pensando en tus fracasos, en tus miedos, en todo lo que salió mal, en por qué no eres suficiente, el cerebro pasa las siguientes horas consolidando exactamente sus patrones, fortaleciéndolos, haciéndolos más accesibles, más automáticos, más dominantes en tu funcionamiento del día siguiente. No porque la vida sea injusta, sino porque así funciona el sistema. El cerebro optimiza lo que más se usa. Y si lo que más usas, especialmente en el estado más receptivo del día, son los pensamientos que te limitan, el cerebro se vuelve cada vez más eficiente para producirlos. Pero esta misma lógica funciona en la dirección opuesta, con exactamente el mismo poder. Si los pensamientos que pueblan tu mente en el momento previo al sueño son de posibilidad, de capacidad, de dirección y de propósito, el cerebro pasa las horas siguientes consolidando esos patrones, fortaleciéndolos, haciéndolos más automáticos. Y al despertar, aunque no hayas cambiado ninguna circunstancia externa, tu sistema de respuesta ante esas circunstancias habrá cambiado. Verás oportunidades que antes no veías. Sentirás recursos internos que antes no encontrabas. Tomarás decisiones desde un lugar diferente. Esto no es metáfora, es neurociencia. El cerebro tiene una capacidad que se llama neuroplasticidad, la capacidad de reconfigurar físicamente sus propias conexiones en respuesta a la experiencia repetida. Y el estado previo al sueño, combinado con las horas de sueño que lo siguen, es el momento en que esa plasticidad es máxima. Es la ventana de mayor apertura al cambio real que tienes disponible cada día. Y la mayoría la desperdicia completamente. Piensa en lo que realmente haces en la última hora antes de dormir. Probablemente scrolleas redes sociales sin un propósito claro, absorbiendo imágenes, noticias, opiniones y estímulos diseñados específicamente para capturar tu atención, no para construirte. Quizás ves algo en televisión que entretiene, pero no transforma. Quizás revisas el correo o los mensajes una última vez, reactivando las preocupaciones del día que estabas empezando a soltar. Y
Cuando finalmente cierras los ojos, lo haces con la mente llena de ruido, de pendientes, de conversaciones que no terminaron, de miedos que no se resolvieron, de imágenes que el algoritmo seleccionó para ti sin preguntarte si te construían o te destruían. Y luego te preguntas, ¿por qué? A pesar de todo el esfuerzo que haces durante el día, sientes que hay algo que no cambia. ¿Por qué cuando menos lo esperas aparece la duda? ¿Por qué en el momento crítico, cuando más necesitas actuar con fuerza, algo dentro de ti te jala hacia atrás? ¿Por qué los patrones que quieres cambiar siguen apareciendo aunque conscientemente hayas decidido dejarlos ir? La respuesta está en lo que siembras cada noche, en el material que le entregas a tu subconsciente para que procese mientras duermes, en la programación silenciosa que ocurre mientras crees que simplemente estás descansando. Existe una figura que me parece útil para entender esto. Imagina que tu mente es un jardín. Durante el día, trabajas ese jardín. Plantas semillas, riegas, eliminas maleza, haces todo lo que está en tu poder para que crezca lo que quieres que crezca. Pero cada noche, mientras duermes, hay un proceso que ocurre en ese jardín sin que puedas intervenir directamente. El suelo absorbe lo que hay en él. Las raíces profundizan hacia donde hay más nutrientes. Lo que tiene más agua crece. Lo que está descuidado se debilita. Si antes de irte a descansar llenas ese jardín con las semillas correctas, con agua limpia y con condiciones que favorecen lo que quieres cultivar, el proceso nocturno trabaja a tu favor. Cuando regreses al jardín por la mañana, encontrarás más de lo que plantaste, más robusto, más establecido, más difícil de arrancar. Pero si cada noche, sin pensarlo, dejas entrar al jardín los elementos equivocados, si permites que la maleza tenga el terreno libre mientras tú duermes, el proceso nocturno trabaja igual de eficientemente, pero produciendo exactamente lo opuesto de lo que quieres. La práctica de la reprogramación nocturna consiste, en su esencia, en tomar control deliberado de lo que siembras en ese jardín cada noche. No es magia, no es un truco psicológico. Es aprovechar de manera intencional un proceso que ya ocurre de todas formas, dirigiéndolo hacia lo que quieres construir en lugar de dejarlo a merced del caos del día que termina. Pero para que esta práctica funcione, necesitas primero entender algo que pocas personas están dispuestas a mirar de frente. La mayoría de los patrones que te limitan no se instalaron ayer. Se instalaron hace años, quizás décadas, en momentos en que tu mente era especialmente receptiva, y alguien, o algo, plantó una semilla que con el tiempo se convirtió en una convicción profunda sobre quién eres y lo que mereces. Una voz que escuchaste en la infancia que decía que el dinero era difícil de conseguir y fácil de perder. Un evento que tu mente procesó como evidencia de que no eras suficientemente capaz, suficientemente inteligente, suficientemente digno de lo que deseabas. Una narrativa repetida tan constantemente a tu alrededor que terminaste adoptándola como tuya sin cuestionarla nunca. Esas programaciones no son teorías abstractas, son estructuras reales en tu cerebro. Conexiones neuronales establecidas por la repetición que operan de manera automática, que se activan sin que lo decidas, que producen pensamientos, emociones y comportamientos que parecen naturales, aunque sean completamente aprendidos. Y el problema no es que existan. El problema es que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que están ahí. Vive sus consecuencias creyendo que son su personalidad, su naturaleza, sus limitaciones inherentes, cuando en realidad son simplemente el resultado de una programación que nunca fue elegida conscientemente y que por eso nunca ha sido cuestionada ni reemplazada. La noche es el momento en que puedes empezar a cambiar eso. No de manera inmediata, no con una sola sesión, pero sí de manera real, progresiva y con suficiente consistencia definitiva. Porque el mismo proceso que instaló esos patrones limitantes, la repetición en estados de alta receptividad, puede usarse para instalar patrones diferentes, para construir nuevas conexiones neuronales, para crear nuevos automatismos que gradualmente desplacen a los antiguos. Quiero detenerme aquí un momento y hablarte de algo que he observado durante décadas de trabajo con personas de todos los contextos, culturas y niveles de éxito. Cuando explico este concepto por primera vez, la reacción más común no es el escepticismo, no es la negación. La reacción más común es el reconocimiento. Es ese gesto sutil de quien acaba de escuchar articulado algo que siempre supo, pero que nunca había puesto en palabras. Y eso me dice algo importante. Nos dice que en algún nivel profundo la mayoría de las personas ya siente que lo que ocurre en la noche importa. Ya percibe que hay una diferencia entre las mañanas que siguen a ciertos tipos de noches y las mañanas que siguen a otras. Solo que nunca había conectado esa percepción con una práctica deliberada. Permíteme contarte algo que ocurrió hace muchos años. Durante un seminario que impartía un grupo de ejecutivos en una ciudad del medio oeste de los Estados Unidos. Había en esa sala un hombre que había construido una empresa mediana con mucho esfuerzo, que vivía cómodamente en términos materiales, pero que llevaba años con la sensación persistente de estar atrapado. No podía describirlo con precisión. No era infeliz en el sentido convencional. Tenía familia, tenía salud, tenía recursos, pero cada vez que intentaba llevar su empresa al siguiente nivel, algo sucedía. Un socio que fallaba,
Un mercado que cambiaba en el momento equivocado. Una decisión que en retrospectiva parecía inexplicablemente conservadora, cuando las circunstancias pedían audacia. Después de trabajar con él durante varios días, llegamos juntos a algo que cambió su perspectiva. Cada noche, antes de dormir, este hombre tenía el hábito de repasar mentalmente todos los riesgos que amenazaban su negocio. Lo hacía con la intención de ser responsable, de estar preparado, de no ser tomado por sorpresa. Desde afuera, parecía prudencia. Desde adentro era terror sistemáticamente consolidado cada noche durante años. Su subconsciente había recibido miles de noches de instrucciones claras. El mundo es peligroso, los recursos son frágiles, el éxito puede desaparecer. Y obedecía esas instrucciones con una eficiencia perfecta. Cada vez que se presentaba una oportunidad de expansión, su sistema interno producía automáticamente exactamente la respuesta que había sido entrenado para producir. Cautela extrema, búsqueda de amenazas, contracción. Él no era un hombre limitado por falta de capacidad. Era un hombre limitado por la programación que él mismo había reforzado cada noche sin saberlo. Cuando cambió lo que hacía en esa hora antes de dormir, cuando sustituyó el repaso de amenazas por una revisión de posibilidades, cuando empezó a cerrar cada día con imágenes de lo que quería construir en lugar de lo que temía perder, algo comenzó a cambiar. No de inmediato, no dramáticamente, pero sí de manera sostenida y acumulativa. 4 años después, su empresa tenía 3 veces el tamaño que tenía cuando nos conocimos. Y cuando le pregunté qué había cambiado, no me habló de estrategias ni de decisiones de negocio. Me dijo que lo que había cambiado era lo que ocurría en su cabeza en el momento en que apagaba la luz. Esta historia no es excepcional. Versiones de ella aparecen constantemente en el trabajo que hago. El patrón es siempre el mismo. Personas capaces, inteligentes, trabajadoras, que sin saberlo llevan años cultivando de noche exactamente lo que más temen. Y que cuando comprenden el mecanismo y lo invierten de manera deliberada, experimentan transformaciones que desde afuera parecen repentinas, pero que en realidad son el resultado visible de un proceso interno que llevaba tiempo cambiando silenciosamente. Quiero hablarte ahora de algo que está más cerca de la ciencia de lo que muchas personas esperan cuando escuchan hablar de programación mental. Existe un fenómeno que los investigadores llaman consolidación de la memoria dependiente del estado. Lo que significa, en términos prácticos, es que el cerebro consolida mejor durante el sueño aquellos patrones que fueron activados emocionalmente durante las horas previas. La carga emocional no solo hace que los recuerdos sean más vívidos, hace que sean más profundamente integrados en la arquitectura de respuesta del sistema nervioso. Esto explica por qué el miedo se aprende tan rápido y tan profundamente. Una sola experiencia aterradora puede instalar un patrón de respuesta que dura décadas, precisamente porque la intensidad emocional del momento aseguró que ese patrón fuera consolidado con máxima eficiencia durante el sueño que siguió. Y también explica por qué la visualización emocional es tan poderosa como herramienta de reprogramación. Cuando creas mentalmente una imagen cargada emocionalmente antes de dormir, le estás dando al sistema de consolidación nocturna exactamente lo que necesita para fortalecer ese patrón de manera duradera. Los atletas olímpicos no usan la visualización por casualidad o por fe. La usan porque décadas de investigación muestran resultados reproducibles. Uno de los estudios más citados en este campo, realizado con jugadores de baloncesto, demostró que un grupo que practicó tiros libres mentalmente durante 30 días sin tocar una pelota física mejoró su precisión en casi el mismo porcentaje que el grupo que practicó físicamente durante el mismo periodo. El cerebro no registró la diferencia entre el movimiento real y el movimiento imaginado con suficiente detalle y emoción. Los circuitos que controlan esa habilidad se fortalecieron de todas formas. Ahora, traslada este principio a lo que te interesa construir en tu propia vida. Si cada noche, antes de dormir, te visualizas teniendo conversaciones difíciles, con la calma y la claridad que quieres tener, estás entrenando los circuitos neuronales de esa calma. Si te visualizas tomando decisiones de negocio con la confianza que aspiras a sentir, estás haciendo más accesibles los circuitos que producen esa confianza. Si te visualizas respondiendo a la presión con ecuanimidad en lugar de con ansiedad, estás debilitando los circuitos que producen la ansiedad automática y fortaleciendo los que producen la ecuanimidad deliberada. Nadie te está pidiendo que ignores la realidad. No estamos hablando de negar las dificultades ni de fingir que los problemas no existen. Estamos hablando de entrenar tu sistema de respuesta ante esas dificultades y esos problemas. De construir los recursos internos que determinarán cómo los enfrentas y el momento más eficiente para hacer ese entrenamiento, el momento en que ese trabajo produce el mayor retorno, es exactamente el que la mayoría usa para ver el episodio final de una serie o para revisar por última vez el correo del trabajo. El primer elemento de una práctica nocturna efectiva es la revisión del día desde una perspectiva de aprendizaje, no de autocrítica. La diferencia entre las dos es fundamental y tiene consecuencias radicalmente diferentes. La autocrítica busca culpables. Encuentra evidencia de por qué eres insuficiente, de lo que hiciste mal, de los estándares que no alcanzaste. Y aunque parece que es un acto de responsabilidad,
En realidad es una forma de maltrato que refuerza exactamente los patrones de baja autoestima que quieres cambiar. Cada sesión de autocrítica nocturna planta semillas de insuficiencia que el sueño consolida y amplifica. La revisión desde el aprendizaje, en cambio, pregunta cosas diferentes. ¿Qué funcionó hoy y por qué? ¿Qué no funcionó y qué información útil contiene ese resultado? ¿Qué aprendí sobre mí mismo, sobre las circunstancias, sobre lo que quiero construir? ¿Qué haría diferente mañana, basándome en lo que sé hoy? Estas preguntas no niegan lo que salió mal, lo procesan de una manera que produce crecimiento en lugar de daño. Extraen valor de la experiencia sin convertir cada error en evidencia de una identidad deficiente. Esta distinción puede parecer sutil, pero sus efectos son enormes. Una mente que termina el día con una lista de fallos propios entra al sueño en un estado defensivo, cargado de vergüenza y de la tensión que produce creer que eres insuficiente. Una mente que termina el día habiendo extraído aprendizajes de la experiencia entra al sueño en un estado de apertura y de la energía tranquila que produce saber que estás creciendo. Esos dos estados producen experiencias de sueño completamente diferentes y despiertes completamente diferentes. Déjame ahondar en esto porque creo que merece más atención de la que normalmente se le da. La cultura del rendimiento en la que vivimos tiene una relación profundamente ambigua con el error. Por un lado, se habla constantemente de aprender de los errores, de fallar hacia adelante, de ver el fracaso como parte del proceso, pero en la práctica, la mayoría de las personas tiene una voz interna que responde a sus errores con una dureza que no aplicaría a nadie más. Una dureza que no inspira mejora, que paraliza, que genera la vergüenza, que prefiere la inacción a la posibilidad de volver a fallar. He trabajado con personas extraordinariamente exitosas que en privado se tratan a sí mismas con una crueldad que les resultaría inaceptable ver dirigida hacia cualquier otra persona. Y en casi todos esos casos, el momento en que esa crueldad es más activa es la noche. Cuando el día termina, cuando las distracciones se apagan y la voz crítica tiene el terreno libre para operar, el juicio se vuelve implacable. Y ese juicio, pronunciado en el estado de máxima receptividad que precede al sueño, se graba con una profundidad que ningún logro del día siguiente puede borrar fácilmente. Lo que propongo no es ausencia de estándares. No es conformidad ni complacencia. Es la comprensión de que la dureza autoimplantada no produce mejores resultados. Los produce peores. Porque construye sobre una base de insuficiencia que requiere cada vez más esfuerzo consciente para ser compensada. La revisión nocturna desde el aprendizaje, en cambio, construye sobre una base de crecimiento. Y lo que se construye sobre esa base es más sólido, más sostenible y más expansivo. Piensa en un maestro excelente, no en el maestro que humilla al alumno que comete un error, sino en el maestro que utiliza ese error como punto de partida para un aprendizaje más profundo. Ese maestro no baja sus estándares, los hace más accesibles, no niega la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, la usa como información. La noche es el momento en que puedes convertirte en ese tipo de maestro para ti mismo, en que puedes tomar lo que el día produjo, incluyendo lo que no fue como querías, y convertirlo en material de construcción en lugar de material de destrucción. Existe una práctica específica que recomiendo para hacer esta revisión nocturna de manera efectiva, y que he visto producir resultados notables en personas de perfiles muy distintos. Se llama el diario de 3 victorias y un aprendizaje. Y es exactamente lo que suena. Antes de dormir, escribes 3 cosas que salieron bien ese día, por pequeñas que sean, y una cosa que no salió como querías y qué aprendizaje extraes de ello. Lo que parece simple tiene efectos que van más allá de lo obvio. La búsqueda de 3 victorias entrena al cerebro para registrar el éxito con la misma atención con que naturalmente registra el fracaso. Y digo naturalmente porque el cerebro humano tiene un sesgo hacia la amenaza que es evolutivamente antiguo. Registrar lo que sale mal tiene valor de supervivencia. Registrar lo que sale bien, no tanto. Pero en el mundo moderno, donde la mayoría de las amenazas son sociales y psicológicas, en lugar de físicas, ese sesgo se convierte en una distorsión que hace que el día parezca peor de lo que fue, y que la vida parezca más difícil de lo que realmente es. Cuando cada noche buscas 3 victorias, no importa cuán modestas, estás haciendo algo contracultural respecto a ese sesgo. Estás obligando al sistema de atención a rastrear evidencia de competencia, de progreso, de recursos. Y al hacerlo de manera repetida en el estado de máxima plasticidad que precede al sueño, estás recalibrando gradualmente ese sistema para que busque por defecto lo que funciona en lugar de lo que amenaza. El resultado, con el tiempo, no es que te vuelves ingenuo o que ignoras los problemas. Es que los ves en una proporción más real respecto al conjunto de la experiencia. Y esa proporción más real cambia radicalmente la calidad de las decisiones que tomas. El segundo elemento es la gratitud genuina, no la gratitud performativa de recitar una lista de cosas por las que deberías estar agradecido, sino la práctica de detenerte realmente en al menos una experiencia del día que tuvo valor, aunque ese día haya sido difícil, aunque hayan pasado cosas que no querías que pasaran, aunque estés cansado y lo último que sientas en ese momento sea gratitud. La razón por la que esto importa no es filosófica, es neurológica.
El estado de gratitud genuina activa en el cerebro un conjunto de respuestas que son incompatibles con el miedo, la ansiedad y la sensación de escasez. No puedes sentir gratitud profunda y miedo intenso al mismo tiempo. Son estados mutuamente excluyentes. Y cuando eliges deliberadamente entrar en un estado de gratitud antes de dormir, estás cambiando el ambiente neuroquímico en el que tu subconsciente va a trabajar durante las próximas horas. Estás creando condiciones internas que favorecen la consolidación de patrones de posibilidad y abundancia en lugar de patrones de amenaza y carencia. Quiero ir más profundo en este punto porque la gratitud es uno de los temas más malentendidos en el desarrollo personal. La versión superficial que circula en muchos círculos de crecimiento personal reduce la gratitud a una especie de pensamiento positivo forzado. Haz tu lista, repite tus 3 cosas, sigue con tu día. Y presentado así, el ejercicio tiene poco valor y genera poca motivación para sostenerlo. Porque si no sientes nada, si es solo una lista que tacha una casilla, el cerebro no registra nada significativo. Y sin registro emocional significativo, no hay consolidación nocturna de nada relevante. La gratitud que tiene poder real es la que te detiene, la que te hace sentir algo en el pecho, la que, aunque sea por un momento, te saca del modo automático de evaluación y comparación en el que vivimos la mayor parte del tiempo, y te coloca en presencia de algo que tiene valor. Y encontrar eso en un día difícil, en un día en que las cosas no salieron como querías, en un día en que te sientes cansado, o frustrado, o decepcionado, eso requiere un esfuerzo real. Un esfuerzo que vale completamente la pena, porque la alternativa, que es irse a dormir en ese estado de frustración y decepción, tiene consecuencias neurológicas concretas y negativas. Conocí a una mujer en uno de mis programas que atravesaba un periodo particularmente difícil. Había perdido un trabajo importante, estaba en medio de una separación complicada y tenía problemas de salud que requerían atención. Cuando le hablé de la práctica de la gratitud nocturna, su respuesta inicial fue honesta y comprensible. ¿De qué tengo que estar agradecida? Y esa es exactamente la pregunta equivocada, aunque entienda perfectamente por qué surge. Porque presupone que la gratitud es una respuesta a las circunstancias. Un sentimiento que aparece cuando las cosas van bien. Cuando en realidad la gratitud genuina es una capacidad que se cultiva independientemente de las circunstancias. Le propuse algo distinto. No que buscara razones para estar agradecida por lo que le había ocurrido, sino que buscara, en cada día, por difícil que fuera, un momento, una sola experiencia, que tuviera algún valor. Un café que supo bien. Una conversación con alguien que la escuchó, la luz de la tarde por la ventana. Un momento en que sintió que era capaz de seguir, aunque no supiera cómo. Esas cosas pequeñas e inconspicuas que normalmente pasan invisibles porque la atención está ocupada en lo que duele. Lo que descubrió con el tiempo fue algo que primero le pareció sorprendente y luego completamente lógico. Que encontrar esas cosas pequeñas no hacía más pequeños sus problemas, sino que cambiaba su relación con ellos. Que podía sostener la dificultad y el valor al mismo tiempo, en lugar de que la dificultad ocupara todo el espacio. Y ese cambio en la capacidad de sostener la dualidad de la experiencia, que es en definitiva lo que la madurez emocional produce, ocurrió principalmente en las noches en que se detuvo a buscar genuinamente lo que tenía valor en el día que terminaba. Con el tiempo, esta práctica hace algo que sus efectos superficiales no sugieren. Entrena al cerebro para buscar activamente lo que tiene valor, lo que funciona, lo que merece atención. Porque el cerebro aprende lo que practica. Y si toda la noche lo llevas al ejercicio de encontrar lo que vale la pena en el día que termina, gradualmente se vuelve más eficiente para hacer exactamente eso. No solo en las noches, sino durante todo el día. Tu filtro de atención cambia. Empiezas a ver oportunidades que antes no registrabas. Empiezas a notar recursos que siempre estuvieron ahí, pero que tu antigua programación no te permitía ver. El tercer elemento es la visualización dirigida. Y quiero ser muy preciso aquí porque hay mucha confusión sobre qué es la visualización y cómo funciona. La visualización no es fantasear. No es crear imágenes agradables de un futuro ideal sin ninguna conexión con la acción real. Eso tiene poco valor práctico. La visualización efectiva es algo completamente diferente. Es crear mentalmente, con el mayor detalle y la mayor carga emocional posible, imágenes de ti mismo actuando de la manera en que quieres actuar, respondiendo a situaciones difíciles con la fortaleza que quieres tener, tomando decisiones desde la claridad y la confianza que estás construyendo, siendo la versión de ti mismo a la que aspiras. La razón por la que esto funciona tiene una base científica sólida. El cerebro, en términos de cómo activa sus circuitos motores y emocionales, no distingue perfectamente entre una experiencia real vívida con intensidad y una experiencia imaginada con suficiente detalle y carga emocional. Cuando te visualizas actuando con confianza, los circuitos neuronales asociados con esa confianza se activan. Cuando te visualizas manejando una situación difícil con calma, los circuitos asociados con esa calma se activan, y cuando ese proceso se repite consistentemente, esos circuitos se fortalecen, se vuelven más accesibles, más automáticos, más dominantes en tu respuesta real ante esas situaciones. Los deportistas de alto rendimiento lo saben desde hace décadas.
La visualización es parte estándar del entrenamiento de cualquier atleta serio, precisamente porque los estudios demuestran que un programa de entrenamiento que combina práctica física con visualización produce mejores resultados que un programa de práctica física sola de igual duración. El cerebro no solo aprende haciendo, aprende también viendo, con la mente, de manera repetida y cargada emocionalmente. Quiero expandir este punto con un ejemplo que me parece especialmente ilustrativo porque viene de un campo que la mayoría no asocia inmediatamente con el trabajo mental: los cirujanos. La cirugía es una de las disciplinas humanas que más demanda precisión bajo presión. Un cirujano que duda en el momento equivocado, que pierde la calma cuando los parámetros se desvían de lo esperado, que actúa desde el miedo en lugar de desde el entrenamiento, puede costarle la vida a alguien. Y sin embargo, los mejores programas de formación quirúrgica del mundo incluyen visualización sistemática como parte del proceso de preparación antes de procedimientos complejos. Los cirujanos que practican esta disciplina no se limitan a repasar mentalmente los pasos del procedimiento. Se visualizan a sí mismos ejecutándolos con precisión. Anticipan los momentos de mayor dificultad y se ven respondiendo a ellos con la competencia que han construido. Crean en su mente un ensayo completo del procedimiento, incluyendo los imprevistos, y se ven navegándolos desde sus mejores recursos. Y lo que reportan invariablemente es que cuando llegan al quirófano, sienten que ya han estado ahí antes. Que los movimientos tienen una familiaridad que reduce la fricción entre la intención y la ejecución. Lo mismo ocurre cuando aplicas este principio a los desafíos de tu propia vida. Si tienes una conversación difícil pendiente mañana, la noche anterior no es el momento para rumiarla con ansiedad. Es el momento de ensayarla mentalmente desde tu mejor versión. De verte respondiendo con calma a las respuestas que temes. De verte sosteniendo tu posición con firmeza, sin perder la compostura. De verte saliendo de esa conversación habiendo dicho lo que necesitabas decir, independientemente de cómo el otro responda. Eso no garantiza que la conversación salga exactamente como la visualizaste. Nada puede garantizar eso porque el mundo real tiene variables que no controlamos. Pero sí garantiza que llegas a esa conversación con recursos internos más consolidados, con una respuesta automática más alineada con quien quieres ser, con menos espacio para que el miedo tome el control antes de que tu mente consciente tenga oportunidad de intervenir. Para ti, en el contexto de construir la vida que quieres vivir, esto significa que las imágenes mentales que creas y repites antes de dormir tienen un impacto real en quien te conviertes, no como un truco motivacional, como un proceso de entrenamiento neurológico. Cada noche que te visualizas actuando desde tus mejores capacidades, estás literalmente haciendo más accesibles esas capacidades para el día siguiente. La práctica concreta es simple, aunque requiere constancia para producir sus frutos. Antes de cerrar los ojos, dedica unos minutos a crear en tu mente una imagen clara de la persona que estás construyendo, no la imagen de alguien inalcanzable y abstracto. La imagen de ti mismo, pero operando desde tus mejores recursos, actuando con la disciplina que estás desarrollando, respondiendo a los desafíos con la ecuanimidad que estás cultivando, tomando las decisiones que la versión más clara de ti sabe que debe tomar. Hazla específica, hazla detallada y sobre todo, hazla emocionalmente cargada. Porque la emoción es el catalizador que convierte una imagen en una instrucción para el subconsciente. El cuarto elemento es la afirmación intencional. Pero quiero que entiendas algo que hace la diferencia entre afirmaciones que producen cambio real y afirmaciones que no producen nada más que la sensación momentánea de haberlo intentado. Las afirmaciones no funcionan cuando son simplemente declaraciones que una parte de tu mente cree y otra parte rechaza como falsas. Si te dices eres rico cuando tienes deudas, la parte de tu mente que conoce la realidad de tus cuentas genera resistencia inmediata. Y esa resistencia puede anular completamente el efecto potencial de la afirmación. Las afirmaciones que funcionan son las que describen el proceso, no el destino. Las que afirman una dirección, no un estado terminado. Las que tu mente puede aceptar porque son verdad en términos de lo que estás haciendo, aunque no lo sean todavía en términos de lo que has logrado. Estoy construyendo una relación más inteligente con el dinero. Es una afirmación que tu mente puede aceptar si estás tomando pasos en esa dirección. Me estoy convirtiendo en alguien más disciplinado, es verdad, si cada día estás eligiendo la disciplina aunque no la sientas perfecta todavía. Mi mente trabaja constantemente para encontrar soluciones y oportunidades. Es una instrucción que el subconsciente puede ejecutar sin resistencia, porque está formulada como una dirección, no como una realidad que todavía no existe. Estas afirmaciones, repetidas en el estado receptivo previo al sueño, con voz tranquila y con la respiración calmada, se instalan en el subconsciente de una manera que las afirmaciones forzadas durante el día no pueden lograr. No porque haya magia en la hora, sino porque el estado de receptividad es genuinamente diferente y los efectos de esa diferencia son reales y medibles. Hay algo más sobre las afirmaciones que quiero que entiendas, y que pocas personas que enseñan esta práctica explican con suficiente claridad. La efectividad de una afirmación no está solo en sus palabras, está en el estado desde el que se pronuncia. Una afirmación dicha desde el miedo tiene un efecto muy diferente a la misma afirmación dicha desde la calma. Una afirmación pronunciada mientras el cuerpo está tenso y el sistema nervioso activado lleva consigo esa carga emocional,
Y el subconsciente registra no solo el contenido verbal, sino el estado emocional que lo acompaña. Por eso la preparación del cuerpo es parte inseparable de la preparación de la mente. Antes de comenzar las afirmaciones, vale la pena dedicar unos minutos a una respiración profunda y consciente. No como ritual, sino como herramienta. La respiración profunda activa el sistema nervioso parasimpático, que es el sistema de calma y restauración, que opera en oposición al sistema de alerta y estrés. Cuando el cuerpo está en ese estado, la mente está más abierta, más receptiva, menos defensiva. Y las afirmaciones pronunciadas desde ese estado tienen acceso a niveles más profundos de la arquitectura mental. Existe otro aspecto de las afirmaciones que merece atención y que tiene que ver con la personalización. Las afirmaciones que he visto producir los resultados más duraderos no son las que se toman prestadas de un libro o de un programa. Son las que nacen de una comprensión genuina de lo que específicamente quiere cambiar la persona que las usa. Porque una afirmación diseñada para ti, para tu situación particular, para el patrón específico que estás intentando transformar, tiene una resonancia que las afirmaciones genéricas no pueden tener. Si tu patrón limitante tiene que ver con el miedo al juicio de los demás, una afirmación poderosa para ti podría ser: me expreso con autenticidad y confío en que mi valor no depende de la aprobación de nadie. Si tu patrón tiene que ver con la procrastinación, podría ser: actúo antes de sentirme completamente listo, porque sé que la acción produce la claridad que la espera no puede producir. Si tiene que ver con una relación conflictiva con la abundancia, podría ser: me estoy abriendo a recibir con la misma facilidad con que doy, porque el fluir del valor en mi vida funciona en las dos direcciones. Estas afirmaciones específicas, personalizadas y formuladas en el lenguaje del proceso y la dirección, pronunciadas en el estado de calma que precede al sueño, tienen el potencial de instalar gradualmente una nueva narrativa sobre quién eres y lo que es posible para ti. No en días, en meses, pero los meses pasan de todas formas. La pregunta es: ¿qué estarás construyendo durante ellos? El quinto elemento, que quizás sea el más importante de todos, aunque sea el que menos atención recibe, es el cierre emocional del día. Esto significa algo concreto. Antes de dormir, es necesario hacer algo con las emociones difíciles que el día produjo. No suprimirlas, que las empuja hacia adentro donde generan más daño. No rumiárselas, que las amplifica y las lleva al sueño donde el subconsciente las consolida, sino procesarlas lo suficiente para poder soltarlas conscientemente. El proceso de cierre emocional puede ser tan simple como reconocer en voz baja o por escrito lo que sientes, nombrar la emoción sin juzgarla, preguntarte qué necesidad detrás de ella no fue satisfecha, identificar si hay algo concreto que puedas hacer al respecto y si no hay nada que puedas hacer en este momento, practicar el acto deliberado de soltar. No negar, soltar. Reconocer que seguir cargando esta emoción esta noche no cambia la situación y sí afecta la calidad del sueño y del día siguiente. Y elegir conscientemente dejarla ir hasta que haya un momento apropiado para atenderla. Este proceso puede tomar 3 minutos o puede tomar 20, dependiendo del peso emocional del día. Lo que importa no es el tiempo, sino la intención. La decisión de no llevar al sueño más de lo necesario. De entrar en las horas de descanso con la mayor ligereza posible, habiendo procesado lo que se puede procesar y soltado lo que no puede resolverse esta noche. Permíteme profundizar en el concepto de soltar, porque creo que es el que más resistencia genera y el que más mal se entiende. Soltar no es fingir que algo no importa. No es una resignación. No es la pretensión de que todo está bien cuando no lo está. Soltar es un acto muy diferente y mucho más sofisticado que cualquiera de esas cosas. Soltar es el reconocimiento de que hay una diferencia entre los problemas que puedes resolver esta noche y los que no puedes. Que cargar un problema que no puedes resolver mientras intentas dormir no lo resuelve. Solo te priva de los recursos que necesitarás mañana para enfrentarlo con la mayor capacidad posible. Soltar es, en ese sentido, una forma de inteligencia práctica. Es la comprensión de que el descanso no es un lujo ni una debilidad. Es la condición que hace posible el funcionamiento óptimo. Y el funcionamiento óptimo es lo que los problemas difíciles requieren para ser resueltos. He trabajado con personas que cargaban la misma preocupación cada noche durante años. No porque la preocupación les estuviera ayudando a resolver el problema, sino porque en algún nivel subconsciente creían que dejar de preocuparse equivalía a no importarles. Que la preocupación era una demostración de responsabilidad, de que tomaban en serio las cosas importantes. Y desmontar esa creencia requiere primero verla con claridad. Preocuparte no es cuidar. Preocuparte es sufrir sin acción. Cuidar es pensar con claridad, decidir lo que se puede hacer lo que se puede hacer y luego descansar para poder seguir cuidando mañana con la misma energía o con más. Cuando practicas esto de manera consistente, algo notable ocurre con el tiempo. La calidad del sueño mejora de manera perceptible. Porque gran parte del sueño inquieto, de los despertares a mitad de la noche, de la sensación de cansancio a pesar de haber dormido suficientes horas, viene precisamente de la carga emocional que el subconsciente está intentando procesar durante el sueño. Cuando llegas al sueño, habiendo hecho ya parte de ese procesamiento, el cerebro puede dedicar más de sus recursos nocturnos
a la consolidación de aprendizajes y a la restauración física y mental, que son las funciones primarias del sueño. Existe otro aspecto de la preparación nocturna que impacta profundamente en la calidad de todo el proceso y que tiene que ver con las decisiones que tomas en la hora previa al sueño sobre qué inputs permites en tu mente. Cada contenido que consumes en esa hora, cada conversación que tienes, cada emoción que activas, forma parte del material que tu subconsciente procesará durante la noche. Y no todo ese material tiene el mismo efecto. El contenido diseñado para activar emociones intensas, sea miedo, indignación, ansiedad o excitación superficial, deja al sistema nervioso en un estado de activación que es incompatible con el tipo de sueño profundo y reparador que necesitas. El cerebro, activado por ese tipo de contenido, entra en el sueño en un estado de alerta que fragmenta el descanso y reduce la proporción de sueño profundo, donde ocurren los procesos de consolidación más importantes. Quiero hablar de algo que aparece constantemente cuando trabajo con personas sobre su rutina nocturna y que es quizás el obstáculo más universal que encuentran: el teléfono. Específicamente, el hábito de revisar el teléfono en los últimos momentos antes de dormir. Este hábito tiene varias capas de problema que vale la pena examinar por separado porque cada una de ellas produce un daño distinto. La primera capa es la luz. Las pantallas emiten un tipo de luz que suprime la producción de melatonina, que es la hormona que el cerebro usa para señalar al cuerpo que es hora de dormir. Esto no es una metáfora, es bioquímica. Cuando expones tu retina a la luz de una pantalla en las horas previas al sueño, literalmente estás diciendo a tu sistema hormonal que es de día, y el sistema obedece, retrasando el inicio del sueño y reduciendo la calidad del sueño profundo cuando finalmente ocurre. La segunda capa es el contenido. Las plataformas que usamos en el teléfono están diseñadas por equipos de ingenieros brillantes, cuyo objetivo explícito es maximizar el tiempo que pasas en ellas. Para hacer eso, utilizan mecanismos que activan el sistema de recompensa del cerebro de manera intermitente e impredecible. Ese mecanismo, que es el mismo que hace que los juegos de azar sean adictivos, mantiene al sistema nervioso en un estado de anticipación y alerta que es exactamente lo opuesto de lo que necesitas para preparar la mente para el sueño productivo. La tercera capa es el tipo de información que generalmente encontramos en esas plataformas. Las noticias están optimizadas para la amenaza porque la amenaza captura la atención. Las redes sociales están optimizadas para la comparación social porque la comparación social genera el ciclo de insatisfacción que te mantiene enganchado, buscando más. Y la comparación social activada justo antes de dormir, en el estado de mayor receptividad del día, tiene un efecto en la autoimagen que ningún ejercicio de afirmación puede contrarrestar completamente si el hábito persiste. No te estoy pidiendo que elimines el teléfono de tu vida. Te estoy describiendo las consecuencias específicas de usarlo en el momento específico en que su uso tiene el mayor costo. Y te invito a hacer el cálculo tú mismo. Lo que ganas revisando el teléfono en los últimos 30 minutos antes de dormir versus lo que pierdes en calidad de sueño, en calidad de programación mental, en calidad de los recursos internos con que amaneces al día siguiente. Ese cálculo tiene una respuesta muy clara. Y cuando lo ves con claridad, la decisión de crear un límite en ese horario deja de sentirse como una privación y empieza a sentirse como un acto de cuidado propio. Hay un concepto que quiero introducir en este punto porque creo que añade una dimensión importante a todo lo que hemos hablado. Es el concepto de la intención de entrada al sueño, y es tan simple que corre el riesgo de no tomarse en serio. Consiste en esto: en el momento justo antes de cerrar los ojos para dormir, plantear a la mente una pregunta o una intención clara sobre lo que quieres que procese durante la noche. El subconsciente es un procesador extraordinariamente potente. Trabaja durante las horas de sueño de manera independiente a la mente consciente, y una de las cosas que hace es continuar procesando problemas y preguntas que quedaron abiertos durante el día. Habrás tenido la experiencia de irte a dormir con un problema sin resolver y despertar al día siguiente, o a mitad de la noche, con una solución que durante el día no podías ver. Eso no es magia ni coincidencia. Es el subconsciente haciendo lo que hace naturalmente, que es buscar conexiones y patrones que la mente consciente, limitada por su banda estrecha de procesamiento secuencial, no puede ver. El principio de la intención de entrada al sueño consiste en aprovechar ese proceso de manera deliberada. En lugar de dejar que el subconsciente procese lo que quiera, le das una dirección, una pregunta específica, un problema que quieres ver resuelto, una decisión que necesitas tomar y sobre la que quieres más claridad. Y luego te duermes, no con ansiedad por la respuesta, sino con la confianza tranquila de que el procesamiento está ocurriendo aunque no lo percibas conscientemente. Lo que encontrarás con la práctica es que las mañanas después de noches con intención clara son cualitativamente diferentes a las mañanas que siguen a noches sin dirección. Que la claridad con que te despiertas sobre ciertas cosas tiene una calidad diferente. Que a veces la respuesta aparece completa en los primeros minutos de vigilia, en ese estado de transición entre el sueño y el despertar, que es en sí mismo un estado de alta receptividad y acceso al subconsciente. Thomas Edison era famoso por practicar una versión de esto. Cuando estaba trabajando en un problema difícil, se sentaba en una silla con una bola de acero en cada mano y se dejaba adormecer. En el momento en que su cuerpo entraba en el sueño,
los músculos se relajaban y las bolas caían al suelo con un ruido que lo despertaba. Y ese instante de transición, ese borde exacto entre la vigilia y el sueño, era donde encontraba ideas que ningún periodo de pensamiento consciente le había producido. La historia puede tener elementos de leyenda, pero el principio que ilustra es real y está respaldado por lo que sabemos sobre los estados alterados de conciencia y el procesamiento creativo. La práctica que te propongo no requiere bolas de acero ni sillas especiales. Solo requiere que antes de cerrar los ojos, formules con claridad una pregunta o una intención, la dejes ir sin aferrarte a ella y confíes en el proceso. Con el tiempo, esa confianza se construye sobre evidencia propia, sobre las mañanas en que la respuesta estaba ahí, sobre las decisiones que se clarificaron durante el sueño, sobre las soluciones que aparecieron donde el día anterior solo había confusión. Quiero ahora hablar de algo que es, en mi experiencia, el factor que más determina si esta práctica se sostiene en el tiempo o si se abandona a las pocas semanas. No es la motivación, no es la comprensión intelectual de los beneficios, es algo mucho más simple y mucho más práctico, es la estructura. La mayoría de las personas que intenta incorporar nuevas prácticas lo hace de manera voluntarista. Decide que va a hacerlo. Lo hace los primeros días con energía y determinación, y gradualmente la práctica se erosiona a medida que la novedad desaparece y la resistencia natural de los hábitos antiguos recupera el terreno. Esto no es un fallo de carácter, es la forma en que funciona el cambio de hábitos cuando se intenta usando solo la fuerza de voluntad como motor. La fuerza de voluntad es un recurso limitado, se agota con el uso, y al final del día, que es precisamente cuando esta práctica ocurre, es el recurso más escaso que tienes disponible. Has tomado cientos de pequeñas decisiones a lo largo del día. Has enfrentado docenas de momentos de resistencia y has tenido que sobreponerte a ellos. Tu reserva de decisión y esfuerzo consciente está en su punto más bajo exactamente cuando más la necesitas para este proceso. La solución no es tener más fuerza de voluntad. La solución es necesitar menos. Y la manera de necesitar menos fuerza de voluntad para una práctica es convertirla en una estructura automática que no requiera una decisión nueva cada vez. En otras palabras, en un ritual. Un ritual es una secuencia de acciones que siempre ocurren en el mismo orden, en el mismo contexto, desencadenadas por los mismos señales. Cuando algo se convierte en ritual, el cerebro lo procesa de manera diferente a una decisión consciente. Lo reconoce como un patrón, lo ejecuta con menos fricción. Y con el tiempo, la señal de inicio del ritual activa automáticamente el resto de la secuencia sin que haya que decidir hacerlo. Para construir un ritual nocturno efectivo, el primer paso es definir la señal de inicio, algo que ocurra en un horario consistente y que marque el comienzo de la secuencia. Puede ser apagar el televisor a una hora determinada, puede ser prepararse una bebida caliente, puede ser ponerse ropa específica de dormir. Lo que importa no es qué es la señal, sino que siempre sea la misma y que la reconozcas conscientemente como el inicio del proceso. Luego viene la secuencia en sí, que puede incluir algunos o todos los elementos de los que hemos hablado. El cierre emocional del día, la revisión desde el aprendizaje, la gratitud genuina, la visualización, las afirmaciones y la intención de entrada al sueño. No tienes que hacer todo cada noche. Especialmente al principio, es mejor hacer menos de manera consistente que más de manera errática. Elige los 2 o 3 elementos que más resuenen contigo y constrúyelos como una secuencia que puedas realizar en 15 o 20 minutos. La consistencia de horario es otro factor crucial. El cerebro responde a patrones temporales con una eficiencia notable. Cuando la práctica nocturna ocurre siempre a la misma hora, o aproximadamente a la misma hora, el cerebro comienza a prepararse para ella antes de que conscientemente hayas tomado la decisión de iniciarla. Comienza a bajar el nivel de activación. Comienza a crear las condiciones internas que favorecen la receptividad. En ese sentido, la consistencia de horario amplifica el efecto de la práctica misma. Existe una dimensión de este trabajo que pocas veces se menciona y que creo que merece ser articulada con claridad. Tiene que ver con la relación entre la práctica nocturna y la identidad. No con la identidad como concepto abstracto, sino con la identidad como el conjunto de afirmaciones que una persona hace sobre sí misma de manera automática y que determinan los límites de lo que esa persona considera posible para ella. Cada persona opera desde una identidad, una colección de afirmaciones implícitas sobre quién es, qué puede hacer, qué merece, cómo funciona el mundo respecto a ella. Esas afirmaciones raramente son conscientes. Se manifiestan en los pensamientos automáticos, en las reacciones inmediatas, en los patrones de conducta que se repiten sin que haya una decisión nueva detrás de cada uno. Soy el tipo de persona que siempre llega tarde. Soy el tipo de persona a quien el dinero se le va de las manos. Soy el tipo de persona que no puede mantener una relación. Soy el tipo de persona que se bloquea ante la presión. Nadie dice esas cosas en voz alta necesariamente, pero las vive, las actúa. Y cada vez que las actúa, la identidad se refuerza. La identidad genera el comportamiento que confirma la identidad. Cambiar comportamientos sin cambiar la identidad que los produce es luchar contra corriente permanentemente. Es posible durante un tiempo con esfuerzo suficiente, pero en algún momento,
cuando el esfuerzo baja o las circunstancias se complican, el comportamiento regresa al nivel que la identidad establece como natural. Porque la identidad actúa como un termostato. Si la temperatura baja demasiado, el termostato la sube de vuelta. Si la temperatura sube demasiado, la baja de vuelta. Y el nivel que establece ese termostato no cambia porque decidas que quieres comportarte de manera diferente. Cambia cuando cambias la afirmación implícita sobre quién eres. La práctica nocturna, entendida en su dimensión más profunda, es un proceso de cambio de identidad. Cada noche que te visualizas siendo alguien más disciplinado, estás construyendo la afirmación implícita de que eres alguien disciplinado. Cada noche que te vas a dormir habiendo extraído aprendizajes del día sin caer en la autocrítica devastadora, estás construyendo la afirmación implícita de que eres alguien que crece a través de la experiencia. Cada noche que practicas la gratitud genuina, estás construyendo la afirmación implícita de que eres alguien que tiene acceso a lo que vale la pena en la vida. Y esas afirmaciones, acumuladas noche tras noche, van recalibrando el termostato interno. Van moviendo el nivel que el sistema considera natural. Y cuando ese nivel se mueve, el comportamiento que antes requería esfuerzo se vuelve progresivamente más fácil. No porque la disciplina haya desaparecido, sino porque ya no opera en dirección contraria a la identidad. Opera en la misma dirección. Esto es lo que James Clear llama en su trabajo sobre los hábitos, el enfoque basado en la identidad. Y aunque su marco se aplica principalmente a los hábitos del día, es igualmente aplicable y quizás más potente cuando se entiende en el contexto de la programación nocturna. Porque la noche es el momento en que esas afirmaciones de identidad se instalan en el nivel más profundo, el nivel donde operan de manera automática, sin intermediación de la mente consciente. Quiero hablarte ahora de lo que ocurre en el largo plazo, no en semanas, sino en meses y años. Porque el error más común que cometen las personas cuando adoptan prácticas de este tipo es evaluar los resultados en una escala de tiempo demasiado corta. Esperan cambios dramáticos en días o semanas, y cuando no los ven con esa rapidez, concluyen que la práctica no funciona. Cuando en realidad la práctica está funcionando exactamente como debe, que es de manera gradual, acumulativa y profunda. Piensa en una persona que decide ponerse en forma físicamente. El primer día en el gimnasio no produce cambios visibles. El primer mes produce cambios modestos. Pero quien practica de manera consistente durante un año, experimenta una transformación que es genuinamente radical en comparación con el punto de partida. No porque haya habido un día de esfuerzo extraordinario, sino porque cada día de práctica ordinaria añadió algo que el siguiente pudo edificar. La consistencia, no la intensidad, es lo que produce resultados profundos en cualquier sistema de entrenamiento, ya sea físico o mental. Lo mismo ocurre con la práctica nocturna. Los primeros días pueden no producir nada perceptible. La primera semana puede sentirse como un esfuerzo que no tiene retorno visible. Pero en algún momento que varía según la persona y la profundidad de las programaciones que están siendo trabajadas, algo comienza a cambiar. Puede ser una mayor facilidad para recuperarse de los reveses. Puede ser una mayor claridad en las decisiones. Puede ser una reducción de la voz autocrítica que antes ocupaba tanto espacio. Puede ser una mayor disposición a actuar a pesar del miedo. Puede ser que los patrones de procrastinación se vuelven menos automáticos. Estos cambios raramente se anuncian con fanfarria. Normalmente los notas en retrospectiva, cuando miras hacia atrás y te das cuenta de que algo que antes era difícil ahora no lo es, de la misma manera. Cuando reconoces que estás respondiendo a algo desde un lugar diferente al que solías responder. Cuando alguien que te conoce bien te señala un cambio que tú no habías notado de manera consciente, pero que en retrospectiva puedes ver claramente. Hay personas que después de practicar esto durante un año, describen la experiencia de sentirse fundamentalmente diferentes en aspectos que habían intentado cambiar con otros métodos durante mucho tiempo sin éxito. No porque hayan encontrado la solución perfecta en un día, sino porque la práctica constante durante meses fue moviendo gradualmente la arquitectura interna desde la que operan. Y cuando esa arquitectura cambia, todo lo que se construye sobre ella cambia también. Existe un último aspecto que quiero abordar antes de cerrar, y que tiene que ver con algo que podría llamarse la ecología del sistema nocturno. Hemos hablado principalmente de lo que haces en los minutos antes de dormir, pero la preparación para ese momento comienza mucho antes. Hay decisiones que tomas durante la tarde y el atardecer que o facilitan o dificultan la práctica nocturna. Y ser consciente de esas decisiones es parte de construir un sistema completo de preparación, no solo una rutina aislada. La exposición a la luz natural durante el día, especialmente en las horas de la mañana, tiene un impacto medible en la calidad del sueño que sigue esa noche. Esto ocurre porque el ritmo circadiano del cuerpo, el reloj biológico que regula los ciclos de sueño y vigilia, se sincroniza mediante la exposición a la luz. Una persona que pasa la mayor parte del día en espacios interiores con luz artificial tiene un ritmo circadiano menos definido, lo que se traduce en mayor dificultad para conciliar el sueño, menor proporción de sueño profundo y más fragmentación del descanso. El movimiento físico durante el día también tiene un impacto directo en la calidad del sueño.
no como una prescripción moral, sino como un dato fisiológico. El cuerpo humano fue diseñado para moverse, y cuando no lo hace en cantidad suficiente durante el día, los mecanismos de restauración nocturna funcionan con menos eficiencia. El ejercicio moderado en las horas del día, no en las 2 horas inmediatamente previas al sueño, porque entonces tiene el efecto opuesto, mejora la profundidad y la calidad del descanso nocturno de maneras que se pueden medir. La alimentación en las horas de la tarde también importa. Una cena pesada, especialmente si se consume tarde, requiere que el sistema digestivo trabaje durante las primeras horas del sueño, lo que interfiere con los procesos de restauración y consolidación que deberían ocurrir en ese tiempo. La cafeína, consumida en las horas de la tarde, puede seguir activa en el sistema durante 6 o más horas, reduciendo la calidad del sueño, incluso cuando no impide conciliarlo. No te estoy dando una lista de reglas. Te estoy describiendo el sistema completo del que la práctica nocturna es una parte. Porque entender el sistema completo permite tomar decisiones más informadas sobre qué cambios tienen el mayor impacto en tu caso particular, en lugar de intentar cambiar todo a la vez y no sostener nada. Y hay algo que une todos estos elementos que vale la pena nombrar explícitamente. Se llama intención. La diferencia entre alguien que vive su vida de manera reactiva y alguien que la vive de manera constructiva no está principalmente en sus acciones. Está en si esas acciones surgen de una intención clara o de la inercia del entorno. La práctica nocturna es un entrenamiento en la intención, en la elección deliberada frente al automatismo, en el diseño consciente frente al dejarse llevar. Y cuando esa capacidad de intención se fortalece en el contexto de la noche, donde las condiciones son más difíciles porque el cansancio hace que el automatismo sea más seductor, se fortalece también en todos los demás contextos. Cada noche en que eliges deliberadamente lo que entra en tu mente antes de dormir, estás practicando la misma capacidad que te permitirá elegir deliberadamente cómo respondes cuando la presión llega durante el día. El músculo de la intención se desarrolla con el uso, independientemente del contexto en que lo uses. Y usarlo en la noche, cuando más cuesta, es usarlo en el momento en que el ejercicio tiene mayor valor formativo. Existe un momento que ocurre cada noche en la vida de cada persona, un momento que casi nadie toma en serio, y que sin embargo puede ser el momento de mayor poder de toda la jornada. No porque sea dramático, sino precisamente porque no lo es, porque ocurre en el silencio, en la transición. En ese instante humilde y extraordinario en que la mente baja sus defensas y el subconsciente abre su puerta más amplia. Lo que te pido que consideres hoy no es un cambio de vida, es un cambio de atención. Es la decisión de tratar ese momento con el respeto que merece, de verlo como lo que es, la ventana de mayor receptividad al cambio que tienes disponible cada día, y de elegir conscientemente qué siembras en ella. No para ser perfecto, no para transformarte de la noche a la mañana, sino para añadir, noche tras noche, una pequeña dirección al proceso que de todas formas va a ocurrir. Para que cuando el cerebro trabaje mientras duermes, que trabaja siempre, trabaje con el material que tú elegiste en lugar del material que el día acumuló al azar. Las personas que más admiras, las que han construido algo que merece respeto, tienen casi invariablemente rituales, prácticas que repiten con una constancia que a veces parece casi obsesiva. Y dentro de esos rituales, siempre hay algo que tiene que ver con la preparación mental, con el cuidado de los estados internos, con la intención puesta en los momentos que la mayoría considera triviales. No porque sean especiales, sino porque aprendieron, de una manera u otra, que los resultados extraordinarios no vienen de esfuerzos extraordinarios ocasionales. Vienen de prácticas ordinarias realizadas con extraordinaria consistencia. Y pocas prácticas son más accesibles, más universales y con mayor potencial de impacto que lo que haces con tu mente en los minutos antes de dormir cada noche. No tienes que ser atleta de élite para aprovechar lo que los atletas de élite saben sobre la visualización. No tienes que tener acceso a recursos especiales para aprovechar lo que la neurociencia conoce sobre el estado hipnagógico. No tienes que cambiar nada extraordinario en tu vida para empezar esta noche. Solo tienes que tomar en serio ese momento, tratarlo como lo que es, y decidir llenarlo de manera intencional con lo que quieres construir. La consistencia importa más que la perfección. Habrá noches en que el día haya sido tan agotador que apenas puedas dedicar 2 minutos a este proceso antes de quedarte dormido. Eso está bien. 2 minutos intencionales son infinitamente más valiosos que 8 horas de sueño, precedidas por horas de consumo de contenido que activa tus miedos. Habrá noches en que te olvides completamente, en que la rutina se rompa, en que caigas en los viejos patrones. Eso también está bien. Lo que importa no es la perfección, es la frecuencia. Es volver al proceso tan pronto como recuerdas que existe. Es construir gradualmente la consistencia que produce los cambios reales. Con el tiempo, esta práctica se vuelve natural. Lo que al principio requiere esfuerzo consciente y la sensación de estar haciendo algo nuevo e incómodo, se convierte en parte del ritmo del día. Comienzas a anticipar ese momento, a valorarlo, a reconocer la diferencia entre los días en que lo practicaste y los días en que no lo hiciste. Y esa diferencia, percibida de manera directa y repetida, se convierte en la motivación más efectiva que existe para sostener cualquier práctica. No porque alguien te diga que deberías hacerlo, sino porque tú mismo puedes ver y sentir los resultados. Esta es la verdad más importante que puedo dejarte hoy.
Tu vida no cambia principalmente por lo que decides hacer. Cambia principalmente por quién te conviertes. Y quién te conviertes está determinado, en una medida mucho mayor de lo que la mayoría reconoce, por los patrones automáticos que operan debajo de la conciencia, por las creencias que se instalaron hace años y que nunca han sido reexaminadas, por los automatismos que gobiernan tu comportamiento antes de que tu mente consciente tenga oportunidad de intervenir. Cambiar esos patrones requiere acceder a ellos en el nivel en que operan. Y el momento en que ese acceso es más directo, más eficiente y más disponible para cualquier persona sin excepción es exactamente el que hemos estado discutiendo. El momento antes de dormir, la transición hacia el sueño, las horas en que el subconsciente trabaja sin el filtro de la mente racional. Ese momento es tuyo, cada noche, sin costo, sin condición previa. Disponible independientemente de cuánto tengas, de dónde vengas, de lo que haya ocurrido hoy. La única pregunta relevante es ¿qué harás con él? Esta noche, y la siguiente después de esa.